Pues ya estoy de nuevo con ustedes y como les anunciaba, no estoy sola, me acompaña Asier Uribe Echevarría, director general de Finanbest. ¿Qué tal, Asier? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco hoy de los costes en la inversión, ¿no? Según un estudio de la SMA, los clientes minoristas pagan hasta el doble que los institucionales en sus inversiones de fondos de bolsa y bonos. Yo no sé a qué se debe esta diferencia, porque es importante, ¿el doble? Sí. Lo que la ESMA, que es la CNMV, es el regulador europeo y ha hecho un estudio sobre los costes de las inversiones de los particulares, de los minoristas a nivel de toda Europa y evidentemente incluido España. Es muy interesante porque hablamos mucho de mercados, se habla muchísimo de mercados y para poder entender de mercados y para poder hacer una asset allocation, pues es que le dedicamos horas y horas de conversaciones y que si lo hacemos con este modelo, que si value, que si growth, que si una asset allocation construida a través de Brad Klitterman. Bueno, pues hay mucha ciencia, ¿no?, por detrás para construir un correcto asset allocation, para saber en qué mercado inviertes, ¿no?, si este mercado va a subir o este mercado va a bajar. Pero para saber los costes de tus inversiones, lo único que hace falta es saber leer, porque están en los folletos. O preguntarle a tu gestor, es tan fácil como decirle, oye, ¿y este fondo que me estás ofreciendo, qué coste tiene? ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque los costes en una inversión pues se pueden comer hasta el 1,5% de tu rentabilidad. Lo que estabas comentando del estudio este que se ha realizado ha dicho que los fondos de inversión que se venden de media de renta variable en Europa tienen un coste del 1,60, que en el caso español probablemente sea hasta más alto, ¿eh? Entonces, 1,60 de coste. ¿Y qué puede ocurrir? Que además tú tienes una gran diferencia entre el 1,60 que pagan la gente de la calle, el retail, el señor que va a una oficina, a los institucionales o los clientes de banca privada, ¿no? Tú tienes tres niveles, en general es un poco más complejo, pero tienes tres niveles de costes en los fondos de inversión, o tres niveles de comisionado. Tienes el comisionado retail, que es el que paga cualquiera que se va a una oficina, el comisionado de banca privada, que suele ser un 30% más barato, y ese paga, es el cliente de banca privada, el que tiene un gran patrimonio, y luego hay una cosa que se llama clase limpia o clase institucional, que paga hasta, como tú decías, menos de la mitad. ¿Qué ocurre? Que esa diferencia de costes es aproximadamente un 1,30, un 1,40, y claro, esto es como, aquí vuelvo a un poco el chascarrillo, ¿no? Es como los traders estos de internet que te salen cuando estás navegando y dicen, yo te garantizo que conmigo ganarás. Pues esto es tan sencillo como, es que te garantizo que tienes un 1,30 menos de coste por delante, claro, y que vas a ganar un 1,30 más. Entonces, fijarse en lo que te ofrece tu proveedor, tu entidad financiera, en qué costes qué tipología de costes te está ofreciendo, pues te puede hacer ganar un 1,30, 1,50 sin saber de mercado, sin saber nada. El 1,50 por delante. Y, por ejemplo, no sé si hay inversiones que son más baratas, que rentan más. Estoy pensando un poco en las inversiones sostenibles, ¿no?, que están ahora, bueno, pues están en boca de todos y que no sé si tienen por ahí algún beneficio desde el punto de vista, no sé si de los costes, pero sí de lo que al final ingresas, ¿no?, que es sí, lo que interesa. Sí, está claro. Sí, hombre, yo no quería dejar de pasar, que sí que es transmitir que, claro, yo cuento esto porque en Finanbest solo trabajamos con fondos de clase limpia institucional. Por tanto, nuestros clientes desde el principio están teniendo ese diferencial de menos coste del 1,30 al 1,5, que es muy relevante. No lo dejes pasar, desde luego, porque esto, que quede bien claro, que luego al final la gente es lo que busca, claro. Efectivamente, al final búscate un proveedor, que esto ocurre en otros países y en España ocurre muy poquito, que te ofrezca invertir a través de fondos de clase limpia o clase institucional. En el caso de Finanbest solo invertimos a través de fondos de clase limpia o clase institucional, por tanto nuestros clientes tienen esa rentabilidad por delante del 1,5 adicional por menos costes. Dicho eso, que los fondos verdes, mira, los fondos verdes es bastante interesante porque en general sí que tienen un poquito más de coste, son fondos que tienen un mercado más estrecho y por tanto tienen un poquito más de dificultad a la hora de hacer los análisis para invertir y por tanto las gestoras en general suelen cobrar un poquito más de coste de gestión pues precisamente porque tienen un sobreesfuerzo de análisis. Sí que es verdad que las inversiones verdes, como sabes, están dando muy buenas rentabilidades. Entonces, esa ecuación, ese binomio coste-beneficio en el caso de las inversiones verdes está siendo muy positivo porque a pesar de que tienen un poquito más de coste, tienen más rentabilidad porque está creciendo mucho el mercado, está yendo muy bien, el mercado verde, como hemos comentado en varias ocasiones, está creciendo con mucha fuerza, hay muchas inversiones que vienen y por tanto, a pesar de que tienen un poquito más de coste, sí que están teniendo
más rentabilidad porque es un mercado más rentable. Si esto, en el momento que el mercado deje de ser más rentable, pues probablemente será momento de analizar también los costes de manera más potente y incidir sobre los costes, pero en este momento, insisto, un poquito más de coste, pero también mucho más rentables. ¿Qué opciones tienen los ahorradores o cuáles son, opciones tienen muchas, pero cuáles son las opciones que más recomendarías en este caso? Es una buena pregunta. Sí, fíjate, pues esto lo hemos hablado muchas veces, pero es una cuestión más de perfilado. Es, al final, no hay productos. Sí hay productos malos, pero dentro de los productos buenos, pues hay productos buenos que para ti y igual para una amiga tuya no es igual de bueno porque tiene otro horizonte. Al final, el criterio principal a la hora de elegir un producto de inversión, digo desde un punto de vista de particular, es el plazo, ¿no? Es a qué plazo quiero invertir. Una vez decidido el plazo al que quiero invertir, luego ya la segunda es qué volatilidad estoy dispuesto a asumir, ¿no? Si estoy dispuesto a asumir muchas o pocas bajadas de mercado. Y ya la tercera, con esas dos variables definidas, miras rentabilidad. Por tanto, ¿qué recomendaría ahora mismo a un cliente? Pues si es un cliente a largo plazo sin ninguna renta variable, no voy a ser muy original, pero si es un cliente a largo plazo, renta variable; si es un cliente más a corto plazo, pues que evidentemente que meta un poco de renta fija, una combinación con renta fija, pues para poder atemperar un poco las subidas y bajadas del mercado. En cualquier caso, y dado el tema que nos ocupaba hoy, que eran esos costes, ¿no?, en la inversión, lo importante es fijarse bien para no ser los, no sé cómo decir, los sí que suene mal, pero al final a los que nos cobran más que a los otros. Entonces, fijarse bien porque, como bien apuntabas, eso viene escrito, no están engañando a nadie, así que no nos demos un susto por algo que podemos evitar y en Finanbest pues es lo que ocurre, ¿no? Que vamos a ahorrarnos esos costes. Sí, es muy relevante porque además yo no sé, por alguna extraña razón, en general los españoles nos cuesta mucho en nuestras relaciones bancarias, digamos, ser inquisitivos, preguntar. Parece que nos da como un poquito de apuro, que parece somos pesados, que estamos molestando, ¿no? Sí, o que parece que no sabemos y que dices, joder, no, me estoy preguntando una cosa que el de enfrente, que el señor del banco o la señora del banco va a pensar que no sé. Y no, esto es muy fácil. Los costes es un tema clave, los costes es un tema que hay que preguntar, que en todo el mundo se pregunta y que digo, este fondo que usted me está ofreciendo, la rentabilidad pues es un potencial, pero el coste es un real. Entonces, digamos, cuánto me va a cobrar por este. Y en general todavía hay muchísimo camino en España en ese sentido. Yo animo a los que nos estén escuchando a que lo miren, porque hay muchísimo, porque pagamos mucho por los fondos en España, diferencialmente más que en otros países avanzados, y por tanto todavía hay mucho camino para hacer, y es una cosa muy sencilla, insisto, está en el folleto del propio fondo, del producto de inversión que vamos a ir, o está fácil preguntárselo al gestor. Claro que sí. Pues eso, que no tengan miedo a preguntar, que, oye, al final estamos invirtiendo para ganar dinero y esto es un punto muy importante. Asier Uribe Echevarría, director general de Finanbest, muchas gracias, como siempre. A ti. Y nosotros hacemos una pausa, enseguida volvemos aquí a Business Connection.